Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, en lugares muy pobres y de gran conflictividad social como la provincia de Esmeraldas o la frontera norte. Bien, hoy analizaremos cómo Chile vuelve a convertirse en la brújula de Sudamérica. En 1973-72, ya Chile se convirtió con Salvador Allende en un nuevo norte para Sudamérica que dio paso a lo que se llama ahora el socialismo del siglo XXI, que se diferencia fundamentalmente del socialismo soviético, del socialismo cubano, en que los presidentes son elegidos por votación popular. Recordemos que en el socialismo soviético, igual que en el Partido Comunista Chino, el primer ministro lo elige la Duma, en el caso de Rusia, y el Congreso del Partido Comunista, en el caso de China. En cambio, en la modalidad que tenemos ahora, que es el socialismo del siglo XXI, los presidentes son electos por votación popular. Esto comenzó, como todos sabemos, con Salvador Allende, y justamente en el momento en que aparece este socialismo del siglo XXI con Salvador Allende, Pinochet le da un golpe de Estado, crea el Plan Cóndor junto con la CIA y se comienza a perseguir a todos los denominados subversivos y comunistas en el continente americano, en especial en Sudamérica, produciendo miles de desaparecidos y muertos que hasta ahora son buscados, como en el caso de los nietos de las hijas de las Madres de Mayo, de las Plaza de Mayo, en Argentina. Todo esto sucedió hace más de 40 años, estamos hablando de 1974 al 2004, son 30 años, al 14, 40 años, y al 2021, 47 años. A los 47 años, en Chile, que está viviendo en este momento elecciones, el Partido Comunista y la izquierda se posicionan como los favoritos para ganar las elecciones luego de que lograron llegar al balotaje, compitiendo exactamente con la extrema derecha chilena. Katz, que es el candidato de extrema derecha, y el candidato más joven a presidente de Chile y posiblemente a presidente en América Latina, y que fue o parte del Partido Comunista y de las protestas estudiantiles, son los finalistas y están a punto de ganar. Pero además se hace una nueva constitución en Chile que ya marca lo que ha sido la influencia chilena en la jurisprudencia de América del Sur. Chile y el Código Civil chileno, el Código Penal chileno, fueron estudiados como se estudiaba el Código Romano en las facultades de Derecho, como ejemplos y fundamentos de lo que es el derecho en América Latina. Hoy, la nueva constitución chilena que se está elaborando y la hace un congreso en el cual la presidencia la tiene una mujer indígena, nos muestra una nueva forma de ver América Latina y sobre todo las protestas de las mujeres chilenas en todo este periodo
pre y post pandemia, en la que han reclamado sus derechos y nos han hecho notar al siglo a todos y a todas las personas del continente y del mundo que en América Latina, a diferencia de los Estados Unidos, no son los negros los más oprimidos, sino que en América Latina las más oprimidas son y han sido siempre las mujeres. Recordemos que el machismo, una herencia que vino de Europa con los conquistadores, con los colonos, se radicó en América Latina y se convirtió en una cultura. Y esto es lo que ha levantado a las mujeres chilenas contra la injusticia que viven las mujeres del continente. Hoy Chile está a punto de ir a elecciones, las elecciones definitivas. Boris, el candidato de la extrema izquierda, podría decirse, y Katz, el candidato de la extrema derecha, se enfrentan y ponen a prueba lo que está pasando en el siglo de la globalización total, que es el que estamos viviendo, donde la Internet ha hecho desaparecer el tiempo y la distancia. Quizás la cosa más extraordinaria que estamos viviendo en el siglo XXI es precisamente esto de vivir en el tiempo real. Podemos saber con exactitud que en el tiempo real lo que pasa en cualquier parte del mundo se conoce más rápido en cualquier otra parte del mundo que en el mismo país. Usted puede enterarse inclusive de las cosas que pasan en su país a través de los medios de comunicación internacionales y de la Internet, porque normalmente la política y la comunicación por los medios tradicionales, radio, prensa y televisión, se han convertido en un culto a la mentira. Y entonces, el siglo XXI, con la ciencia y la tecnología a la cabeza, comienzan a descalabrar no solamente a la política, no solamente al sistema de información y a los contenidos de los medios, sino que inclusive descalabran a las religiones, que nos hicieron creer, muchas de ellas, en mitos, en cosas extraordinarias, en un mundo mágico que nosotros creíamos que era el que nos llevaba hacia algún lado. Hoy la situación ha cambiado tanto que el socialismo del siglo XXI, que es una nueva forma de gobierno que emerge fundamentalmente en los países nórdicos y que se expande luego por América Latina, genera una confrontación directa entre Estados Unidos, que convirtió a todos los países del mundo en países botín. Ecuador es un país botín en este momento. Con el presidente Guillermo Lasso, ahora el botín es la repartición nuevamente del petróleo de Ecuador. Durante el gobierno de Rafael Correa, el petróleo de Ecuador cambió su modalidad. Ya no era lo que se llama de coparticipación, que era antes. Venía la compañía, invertía y se llevaba de cada 10 barriles de petróleo, 8, y nos dejaba al Ecuador 2, como pago por haberle permitido sacar petróleo de nuestra tierra. Cuando llegó Rafael Correa, cambió este sistema y les dijo a las compañías petroleras:
ustedes van a cobrar ahora por los servicios de explotación y transporte del petróleo, pero el petróleo es ecuatoriano. La empresa que fundamentalmente saca el petróleo es la empresa de Petroecuador y los ingresos son para los ecuatorianos. Y se cambió. De cada 10 barriles de petróleo, 2 eran para pagar a las empresas petroleras y 8 eran para el erario nacional, para los recursos del Estado. Hemos regresado a lo que vivíamos hace más de 15 años. Porque en el 2006 se produce esta reversión. Y estamos hablando de que estamos hace 16 años prácticamente que habíamos cambiado este orden injusto que convirtió al Ecuador en un país botín. Hoy también Ecuador es un país botín porque nos hemos convertido en una base militar norteamericana que tiene por finalidad controlar el Pacífico Sur a través desde Galápagos y Manta con el pretexto de controlar el narcotráfico. Recordemos que históricamente el narcotráfico fue creado, es un invento inglés y norteamericano, y es también un invento de los españoles, porque tenemos que acordarnos que el alcohol es una droga y que nosotros los latinoamericanos nos convertimos en los principales exportadores mundiales de azúcar y alcohol, que es una droga, la droga que más violencia ha producido en el mundo, que los norteamericanos se convirtieron en los principales exportadores en el monopolio del tabaco, que es otra droga que ha matado más seres humanos que ninguna otra, y que luego Estados Unidos e Inglaterra, mediante inclusive las guerras, obligaron a China a ser un narcoconsumidor. Las guerras que estamos librando, la guerra del narcotráfico, es un invento, porque el narcotráfico, como lo vivimos ahora, comenzó en la guerra de Vietnam, cuando países del sudeste asiático se convirtieron en proveedores de opio para los soldados norteamericanos. Pero América Latina se convirtió en proveedor de cocaína, que es la droga favorita de los norteamericanos, que empezaron el consumo de esta droga con Coca-Cola. Recordemos que Coca-Cola se hacía con la cocaína de América del Sur y la cola de África, más azúcar. Esta bebida tan popular en los Estados Unidos y que se exporta al mundo, dejó de ser hecha con cocaína recién en los años 30, pero más de 50 años, desde finales del siglo XIX, se hacía a base de coca y de cocaína. Esto creó la gran adicción norteamericana a la cocaína, y hoy la cocaína ha sido utilizada para financiar guerrillas como la de los Contras en la guerra de Nicaragua, para financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia y para financiar en este momento las operaciones militares de Estados Unidos en las bases de Manta y Galápagos. La cocaína, que es el producto de mayor demanda en los Estados Unidos y el más rentable, es al mismo tiempo el motivo para que Estados Unidos pueda tener el control casi absoluto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, de la policía, de la justicia y de la presidencia de Ecuador. El presidente de Ecuador es un individuo que fue puesto
por la embajada norteamericana, por el embajador Kirkpatrick de la embajada norteamericana, que es embajador desde la época de Trump hasta ahora, apoyándose en los medios de comunicación que están exactamente bajo su control y, por supuesto, apoyándose en las Fuerzas Armadas que desde el gobierno de Lenín Moreno han estado bajo el control directo de la embajada norteamericana. Desde que Estados Unidos tiene precisamente las bases de Manta y Galápagos, y que periódicamente trae especialistas que se turnan para venir a hacer operaciones aquí en el territorio ecuatoriano. Indudablemente que es preferible, por la historia y por los hechos, ser un país botín de Estados Unidos que un país botín de China y de Rusia, porque el problema esencial de China y de Rusia es que, aunque ellos nos ofrecen convertir a la salud y la educación en un derecho y no en un negocio, que es lo contrario a lo que nos propone Estados Unidos, que ha convertido a la salud, la educación y todo cuanto existe en el Ecuador en un negocio, en un botín, e inclusive las elecciones. La gran diferencia es que en los países desgraciadamente socialistas y comunistas, el poder se ha concentrado en pocas personas desde la época de Hitler, de Stalin, y estas pocas personas deciden la suerte y muerte de todos los seres humanos de ese territorio. Por lo menos con los norteamericanos ha existido la posibilidad de que haya discusión dentro de las universidades, haya información diversa, haya libre tránsito y libre emprendimiento. Pero lo malo es que los norteamericanos continuaron con el modelo inglés de dominación del mundo. En el modelo inglés de dominación del mundo, los países a los que Inglaterra sometía a ser parte de la Gran Bretaña y de la corona británica, cada país tenía su presidente, su gobernante, su jeque, su rey, y lo único que tenían que aceptar es que sobre ellos había alguien que mandaba, y ese que mandaba era el gobierno británico, la reina. Esto en América Latina se tradujo en que Estados Unidos ha mantenido, ha sostenido a los ladrones, a los ricos, a los terratenientes, a los explotadores de América Latina, como lo vemos cuando ampara a los banqueros Isaías y cuando ampara a empresas explotadoras de las riquezas naturales como Texaco, que produjo el gran derrame y no lo ha sancionado, y cuando encubre a presidentes como el actual presidente del Ecuador, que violando las leyes de su país llega a ser presidente a pesar de tener dinero y cuentas en paraísos fiscales. Muchas gracias.